Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, encantado de estar aquí contigo. Alberto, ¿nos puedes decir un poquito quién eres, de dónde eres, cómo era tu familia, o bueno, cómo es tu familia? Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy Alberto, efectivamente, vivo en San Agustín de Guadalís, estoy casado, tengo 3 hijas maravillosas, de 18, 15, 12 años. Y bueno, yo provengo de una familia católica, sobre todo mi madre era la más practicante, mi padre mucho menos. Y siempre he estado, bueno, pues cerca de Dios, sobre todo de Jesús, hasta que hice la comunión. Después de la comunión me fui alejando, de hecho, fíjate, no hice ni siquiera la confirmación. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero no llegué a hacer la confirmación. Y bueno, pues fue pasando los años, entré en la adolescencia. Pero espera, Alberto. Entonces, a ver, que yo me aclare. ¿Pero esto por qué? No sé si sabrás el por qué. Quizás hubo un momento de que te rebotaste, que algo no lo viste muy claro, no sé, algo por lo que... alguna razón o alguna persona quizás por la que no tenías una presencia de Dios. No sé, explícanos un poquito mejor todo esto. Efectivamente fue así. Me fui alejando, Dios estaba presente, pero no estaba presente como debía estar. Yo creo que también poco a poco yo le fui sacando de mi vida, fui teniendo menos confianza en Él, tenía confianza en otras cosas, que bueno, pues te dejas llevar un poco, arrastrar por ese movimiento de la sociedad, como tienes 15, 16, 17 años, 18, te vas a la mili, haces tu vida, ya te sientes mayor, empiezas a salir con chicas, empiezas a tener vivencias, experiencias varias. Ay, pero perdona que te interrumpa, pero entonces ¿esto qué pasaba? ¿Que te dejaba vacío o cuál era tu sentir? Correcto, empiezas a descubrir lo que es la vida en tu propia carne, empiezas a valorar cosas que bueno, pues crees que te hacen más feliz, pero realmente durante muchos años, yo no era feliz, yo no me sentía feliz. Buscaba al final la felicidad en placeres mundanos, buscaba la felicidad en experiencias pasajeras, en lo material. Era muy caprichoso, mucho. Es algo que además he arrastrado durante muchos años en mi vida. Me ha traído muchos problemas, porque claro, al final te vas haciendo mayor, vas teniendo trabajo, vas teniendo dinero y vas gastando ese dinero. Que cuando estás soltero, bueno, pues no hay problema, siempre tienes a papá y a mamá que te están ahí apoyando. Pero claro, mis padres siempre han sido muy justos, y si me daban algo a mí, a mi hermana que me lleva 9 años, pues también se lo dirían que dar, lógicamente. Pero al final yo me dejaba llevar por esa vida banal, por esa vida momentánea, esa felicidad que buscaba, pues eso, en lo material, en experiencias que al final realmente no me hacían feliz. Pues tenía sed y bebía, pero no me saciaba mi sed. Y ahora cuando ha pasado todo esto es cuando lo he empezado a entender. Vale, supongo que ibas buscando ese agua en cosas que que no alimentaban esa sed, ¿no? No me he conformado, o sí me he conformado. Llevaba una vida bastante conformista. La verdad es que llevaba una vida bastante conformista, y que luego me he ido dando cuenta, y cuando conocí a mi mujer me lo hizo ver, que era demasiado conformista y que podía aspirar a algo más. Ganarme la confianza. Yo mismo necesitaba tener mayor confianza en mí. Pero bueno, pues la vida te va llevando, te vas dejando arrastrar por esa vida. Luego ya pues conozco a mi mujer. Pero perdona, ¿cuándo y cómo conoces a tu mujer? Pues hace 23 años. Hace 23 años nos presenta una amiga común, que se siente muy orgullosa ella de habernos presentado, y se siente muy orgullosa del matrimonio que hemos llevado, y que bueno, pues se achaca a ella, pero pobrecita. Pero vamos, que muy bien, y tenemos una vida, bueno, pues estamos 4 años de novios. Porque ¿cuántos años tenías cuando conociste a tu mujer? Pues me casé con 31, 4 años más, 27, 28 años, sí, 27 años. Lidia tenía 22 y yo tenía 4 años, 26 años. 26 años tenía cuando conocí a Lidia. Además la conocí en un momento
que tenía que conocerla. Mi vida estaba deshecha. ¿Por qué estaba deshecha? No me sentía bien, no me sentía feliz, estaba muy deprimido, necesitaba un cambio en mi vida, necesitaba algo, un revulsivo que no encontraba por ningún sitio y estaba muy mal. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería de sonido, soy ingeniero de sonido, aunque luego hice otra especialidad, pero bueno, hice ingeniería de sonido, estuve trabajando como ingeniero de sonido, proyectos de verano, proyectos muy precarios realmente. Luego encuentro trabajo en una agencia de publicidad como ejecutivo de cuentas y bueno, pues ese trabajo me lleva a conocer otros aspectos de vida laboral que luego Dios me ha ido llevando ahí y arranco con Lidia en el año 99, empezamos nuestro noviazgo y el noviazgo pues duró 4 años. Ay, perdón, Alberto. Entonces, claro, porque tú cuando empiezas a salir con ella, pues entiendes que pues va a ser la mujer de tu vida y todo va a continuar. Pues mira, yo el día que conozco a Lidia, que nos presenta nuestra amiga Sandra, nuestra amiga común, en un Vips, cenando, yo me enamoro perdidamente de Lidia. Conseguí su teléfono antes de irnos y fíjate, yo soy muy motero, me gustan mucho las motos, siempre he estado con la moto, subido encima de la moto y me iba hacia casa con la moto y me pasé la salida de casa porque iba pensando en ella y me enamoré locamente de ella. Tuve clarísimo que era la persona que quería para mi vida y que quería compartir mi vida. Ella te ayuda pues, a salir de ese momento pues, de bache, de infelicidad, de depresión quizás, y a buscar un poco, no sé, un punto de paz o de felicidad. Antes de conocer a Lidia, efectivamente tengo ese momento de depresión, ese momento duro, ese momento de no encontrar la felicidad. Conozco a Lidia. Lidia lo que me hace es darme fuerza, me hace ver y confiar en mí mismo, en que puedo conseguir algo más. Me pongo a estudiar otras cosas que debería para poder ser mejor profesional. Complemento todo mi trabajo, consigo un trabajo maravilloso en el cual todavía sigo como visitador médico, entro en la industria farmacéutica, me dan una gran oportunidad en el año 2001 y sigo ahí desde entonces, con muchos cambios de empresa, pero sigo, pero aún así yo seguía infeliz. Es verdad que estaba con Lidia, luego nos casamos, nuestro matrimonio, lo que fue la ceremonia, yo no la disfruté porque no vivía el sacramento, no lo he vivido hasta hace bien poco, no lo he vivido como tendría que haberlo vivido, no era consciente del sacramento del matrimonio, lo que significaba el sacramento del matrimonio, igual que no vivía las misas. Yo iba a misa y me sentía, bueno, pues que iba muchas veces por obligación, muchas veces también porque me arrastraba Lidia, pero yo me sentaba en misa y no sentía la misa. No la siento como la siento ahora. No sentía a Jesús cerca de mí, ni a la Virgen. De hecho, nunca he sido muy mariano. Mi madre era más mariana, pero yo no he sido mariano. Yo tenía a Jesús más cerca, sobre todo a Jesús de Medinaceli, y mi madre era muy devota, y no sentía a la Virgen. Entonces, iba a misa, me sentaba, oía la homilía y no la escuchaba, no la profundizaba, ni en ningún momento de la liturgia la profundizaba, ni el Evangelio, nada. Y entonces, Alberto, ¿cuándo crees tú que entra Dios en tu vida y por fin se produce un cambio? Pues hace 3 años surge un viaje a Covadonga, aprovechando que Lidia estaba allí trabajando por Asturias, y nos vamos a Covadonga, pero bueno, pues de turismo, tranquilamente. Llegamos a la gruta, nos arrodillamos delante de la Virgen, y yo en el momento que me arrodillo, empiezo a sentir algo extrañísimo. Yo empiezo a sentir las oraciones que había a mi alrededor. La gente que estaba rezando sentía sus oraciones, no las oía, lógicamente, pero las sentía dentro de mí. Claro, me asustó mucho. Yo miraba a la Santina, a la Virgen, y yo me preguntaba, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Por qué siento las oraciones de los demás? Era una sensación que nunca había experimentado. Pero bueno, nos levantamos, nos fuimos a la basílica, oímos misa, y en la misa, durante la misa, yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar, no sé por qué. Miro a Lidia a mi derecha y veo que también está llorando ella.
termina la misa, nos quedamos los dos sentados sin saber qué nos pasaba y le pregunto a Lidia, ¿por qué lloras? Dice, no lo sé, siento una pena tremenda por el mundo. Y me dice, ¿y tú? Digo, pues yo siento un vacío enorme. Es como si me hubiesen perdonado todos mis pecados. O sea, me siento flotando. Una sensación que en mi vida había sentido. Era sentirme como fuera de este cuerpo. Pero bueno, ahí se quedó. Nos fuimos a comer, me acuerdo, a Cangas de Onís, estuvimos comiendo y yo veía a la gente sonreír y era feliz viéndole sonreír, pero no estaba en este mundo. No estaba. Estábamos los dos juntos, sin hablar prácticamente los dos, sin saber lo que nos estaba pasando. Y era una sensación extrañísima, pero era feliz. Era feliz. Pero bueno, ya me volví yo a Madrid, Lidia se quedó, además me quedé sin gasolina justo en la vuelta, algo que nunca me había pasado. Me quedé sin gasolina, pero estaba tan tranquilo, tan a gusto, en paz, ¿no? En paz, efectivamente, que ni me enfadé conmigo mismo, ni me preocupé. Eran las 12 de la noche, no había gasolineras abiertas, todavía estamos con el tema del COVID. Y muchas gasolineras estaban cerradas a esas horas en la carretera de Burgos. Al final vino la Guardia Civil, no me pudo ayudar porque tenían que ir a un servicio. Bueno, al final conseguí una grúa y me llevó a una gasolinera, eché gasolina y me volví a casa. 2 semanas después me tengo que poner la segunda dosis de la vacuna del COVID. Me voy a La Paz a ponerme la segunda dosis de la vacuna del COVID. Y esa misma noche empiezo a encontrarme muy mal. Empiezo a sentirme mal, empiezo con un temblor enorme, con dolor de cabeza muy grande. Lógicamente lo achaqué a efectos secundarios de la vacuna. Me bajo estábamos durmiendo en casa todos, me bajo a la parte de abajo, me tomo un gelocatil. Me iba a haber tumbado en el sofá del salón y pensé, no, me voy a subir, no voy a ser que me pase algo y no se enteren aquí nadie. Entonces me volví a subir a la habitación, me acuerdo que me costó muchísimo volver a subir las escaleras. Dije, jolín, sí que me está dando fuerte que no puedo ni siquiera subir las escaleras. Me tumbé, cogí una toallita de agua fría, me tumbé, me la puse encima de la cabeza y nada, no me acuerdo cuánto tiempo, muy poco tiempo, me levanté, vomité el gelocatil y ya no me acuerdo de más. No perdí el conocimiento, yo hablaba con Lidia, pero todo esto ya me lo contó Lidia. Yo hablaba con ella, le decía que me dolía muchísimo la cabeza y que no me podía mover, estaba tirado en el baño. Lidia llamó 3 veces al 112, el 112 no quiso venir, bueno, eso es otra historia, lo achacaba a la vacuna, que me llevas a un centro de salud, pero claro, Lidia no me podía mover, era imposible moverme. Y bueno, pues gracias a Dios que tenemos un seguro privado, llamó a una ambulancia para poder trasladarme, vino la ambulancia para poder trasladarme, pero claro, cuando llegó la TS y vio cómo estaba yo en el estado que yo estaba, dijo, yo así no puedo trasladarle. Me hizo la escala de Glasgow, que es una escala de valoración para ver si estás en coma o no, y de 15 puntos, que es lo normal, pues yo estaba en 7 puntos, estaba en coma. Entonces tuvo que llamar una UBI medicalizada, que estaba en Fuenlabrada, que para los que vivimos en Madrid sabemos la distancia desde Fuenlabrada hasta San Agustín de Guadalís, que nosotros vivimos, a una distancia muy larga, y son horas que están pasando, y que yo estoy mal, muy mal, sin saber qué es lo que está pasando. Yo ya digo, no me acuerdo de nada, decía incoherencias, parece ser, Lidia me preguntaba, yo hablaba incoherencias. Ya vino la UBI medicalizada, me consiguieron estabilizar, me consiguieron bajar de la habitación hasta la camilla, que fue otro show, porque claro, era imposible bajarme con la camilla, me tuvieron que meter en un saco, me pusieron oxígeno, vomité, tuve una aspiración bronquial, bueno, nos pasó de todo. Ya consiguió meterme en la ambulancia y me llevaron al hospital. Y entré en el hospital, parece ser que en coma. Yo luego, posterior, conocí a la doctora de urgencias que me recibió y no se creía, cuando me vio, no se creía cómo estaba. O sea, decía, no puedes ser tú, Alberto. No puedes ser el paciente que yo recibí, porque tal como yo te recibí, era incompatible con la vida, completamente incompatible con la vida. Entonces nada, me metieron a quirófano, me hicieron una trepanación, que es bueno, pues meterte un catéter en la cabeza para empezar a drenar toda la sangre. Yo tenía un derrame cerebral. En ese momento pues no lo sabíamos, luego ya se lo dijeron a Lidia, qué es lo que había pasado, y entré en coma, estaba en coma y me dejaron en coma. Vieron el alcance del derrame, que era bilateral, y me dejaron en coma. Entonces a Lidia parece ser que le dijeron que no sabía si iba a salir, no iba a salir, que lo más probable es que no saliese, estaba muy mal, muy grave. Y estuve 3-4 días en coma y al 4.º día pues decidieron despertarme, me hicieron pruebas neurológicas, movía extremidades.
Ya me despertaron, me sacaron del coma, inducido, y Lidia lo primero que me preguntó es, ¿sabes quién soy? Y yo parece ser que le dije, sí, eres Lidia, mi mujer, o sea, me acordaba perfectamente de ella. Y lo primero que le dije es, cariño, he estado en manos de la Virgen. He visto a mi madre, que había muerto hace un año, mi padre murió primero, luego mi madre. He visto a mi madre que venía hacia mí y que me decía, cariño, no te preocupes, que todavía no ha llegado tu hora. Y todo esto de las manos de la Virgen, y de la Virgen de Covadonga. Hombre, Alberto, yo entiendo que sin duda es una oportunidad que te han dado, ¿no? Un milagro auténtico, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, y de hecho no, me lo dijo luego cuando ya me dieron en el alta, casi un mes después que salí del hospital, me lo dijo el neurólogo. Dice, Alberto, eres un verdadero milagro, porque lo normal es que no hubieses llegado, lo normal es que te hubieses muerto en casa inclusive. Y el 50% de los pacientes que nos llegan como te llegaste tú, se nos mueren aquí en el hospital. Entonces eres un verdadero milagro. Entonces nada, ya consigo salir del hospital. La verdad es que en el hospital tuve una fuerza que ni yo mismo me creía. Tenía una alegría con las enfermeras en la UCI. Luego me llevaron a planta, venían las enfermeras a verme, me traían donuts, que a mí me encanta desayunar donuts. O sea, fue como o sea, para mí me había vuelto a vivir. Claro, yo no era consciente de todo lo que había pasado. Entonces Lidia, cuando ya me pone en contexto lo que había pasado, empecé a darme cuenta de la magnitud de todo. Decir, es que yo tendría que estar muerto, es que podría estar muerto. Pero he estado con la Virgen y yo sentía un amor enorme dentro de mí. Una fuerza impresionante, impresionante. Pero bueno, fueron pasando los días, salí del hospital, como he dicho, y tengo una necesidad. Cuando llego a San Agustín, llegamos a casa, primero ver a las niñas, que no las había visto por aquel entonces. Cuando vi a las niñas, abracé a las niñas, me di cuenta de lo que podía haber perdido. Y luego me di cuenta de cómo podría haberlo perdido todo y dónde podría haber terminado. Y llego a San Agustín y tengo la necesidad de hablar con nuestro párroco, con el padre Ignacio. Que yo hasta en ese momento pues salíamos de misa, él siempre está fuera saludando, decíamos hola y adiós, pero nunca había hablado con él. Nunca habíamos tenido una vida cercana a la parroquia ni nada, íbamos a misa, salíamos y ya está. Pero tengo la necesidad de hablar con él. Y justo nuestra vecina de al lado, que está metida en el coro y toca el órgano, pues habló con ella, con Inés, y digo, Inés, ¿me puedes presentar al padre Ignacio? Que tengo la necesidad de hablar con él después de todo esto que me ha pasado. Se pone en contacto con el padre Ignacio y me recibe el padre Ignacio. Me acuerdo que era un miércoles en sacristía. Estuvimos casi 2 horas hablando, sobre todo. Para mí fue una descarga tremenda. Hablar con él, poder contarle mi vida. Yo hasta entonces nunca me había confesado. Nunca me había confesado. El día de mi boda, momentos antes de casarme, me confesé. Me confirmo momentos antes de casarme y nunca más me había vuelto a confesar. Yo siempre era lo que pensaba, que me tenía que confesar con Dios yo solo y que no hace falta que me confesase con nadie. O sea, para que veáis un poco hasta qué punto yo no estaba cerca de Dios, para nada. Y estoy con el padre Ignacio y le digo, necesito confesarme. Entonces me hace una confesión de vida otro día y hago una confesión de vida. Y esa fue la mayor liberación de mi vida. Fue una liberación tremenda, tremenda. Y a partir de ese momento, pues mi vida cambia. Mi vida cambia completamente. Encuentro la felicidad. Me di cuenta de la verdadera felicidad. Cómo la Virgen me va llevando a Jesús. Siento que Jesús me ha perdonado. Y cómo ya el Espíritu Santo va obrando en nosotros, ya no solamente en mí, sino en los dos, porque esta conversión al final ha sido conjunta. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo vivió tu familia ese cambio? Pues lo vivieron maravillosamente bien, porque Lidia ha ido de la mano conmigo en esta conversión, porque ese toque de la Virgen en Covadonga, cuando los dos estábamos llorando, eso fue conjunto. Y desde entonces ha sido conjunta la conversión.
a Lidia también le ha cambiado su vida, a mí me ha cambiado mi vida. Yo he vuelto a ser una persona alegre, he vuelto a ser yo. Antes era una persona amargada, me he dado cuenta que era una persona muy amargada, que hacía infeliz a los demás y hacía infeliz a mi familia, y a mi mujer y a mis hijas. Y no era yo, no era yo. Y a partir de ese momento de la conversión yo me di cuenta que ¿dónde está la verdadera felicidad? Cómo acercarte a la Virgen, ese amor que sientes de la Virgen es tan grande y es un amor tan grande que no hay nada comparado en esta vida y te cambia completamente. ¿Y has vuelto a Covadonga a darle gracias a la Virgen? Le hice 2 promesas a la Virgen y una era que íbamos a visitarla una vez al año, iríamos una vez al año a verla, y la otra es que nos volveríamos a casar. Y nada más de salir del hospital, que hacíamos 18 años, renovamos nuestros votos en Asturias, vino el Padre Ignacio, celebró, hicimos una fiesta con los amigos, la familia, que fue maravillosa, todo el mundo la recuerda de forma maravillosa porque había un amor que se veía en el aire. Y es que cuando trabajas con el amor, cuando estás cerca del amor de Dios, sientes ese amor de la Virgen de Dios. Claro, que no puedes dejarlo dentro de ti y lo tienes que llevar al resto de la gente. Sí, es que muchas veces nos hemos preguntado cómo hemos podido vivir hasta ahora sin ese amor. Es que es tan difícil. Te das cuenta de lo vacíos que estamos, de los dispersos que estamos, de que no somos nosotros, que nos dejamos arrastrar por el mundo, por el pecado, yo me daba cuenta de lo que yo el pecado tenía un concepto del pecado muy personal. Yo adaptaba el pecado a mí, pero no es así. Entonces vives totalmente alejado de la realidad. Y la realidad es que Dios nos ha creado por algo y somos hijos de Dios. Y yo eso me he dado cuenta luego, que yo soy hijo de Dios. Y la Virgen nos ha dado la segunda oportunidad, nos ha llevado y nos ha abierto las puertas para llevarnos a Cristo y sentirnos cerca de Él. De hecho, hay un momento que se me olvidaba comentaroslo, que cuando yo estoy muy malo en casa, tenemos una figura del Sagrado Corazón de Jesús en casa y Lidia se baja, se arrodilla y dice: Jesús, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Esa misericordia de Dios es la que nos hizo llevar y que la Virgen intercediera por nosotros. O sea, nosotros hemos recibido la misericordia de Dios y hemos recibido a la Virgen en nuestras vidas y es como si nos hubiese caído un velo de nuestros ojos y unos tapones de nuestros oídos. A partir de ese momento yo empiezo a leer, que yo tampoco leía mucho, y empiezo a leer libros de espiritualidad, descubro al Padre Pío, descubro todo lo que hace el Padre Pío, lo leo. Leo la Biblia, ahora estoy leyendo la Biblia, leo libros siempre de espiritualidad y empiezo a darme cuenta, el entendimiento que el Espíritu Santo te va dando sobre lo que es la verdad y dónde está el verdadero camino. Y es cuando empiezo a entenderlo todo. Porque hasta entonces para mí la vida había sido un lío tremendo, que no le daba importancia a lo que realmente es importante. Cuéntame, ¿cómo vivís la fe ahora en casa? Pues mi hija mayor, precisamente, en el momento que yo entro un poco más en la vida parroquial, entra ella, que toca la guitarra y entra en el coro. Y fue ella la que luego nos ha ido llevando de la mano a la vida parroquial, a la vida pastoral de la parroquia, que es una vida muy activa. Estamos en un grupo de matrimonios, haciendo las catequesis de San Juan Pablo II. Hemos conocido matrimonios maravillosos con los cuales seguimos estando con ellos, haciendo las catequesis, y son maravillosa la gente que hay en la parroquia. Te vas dando cuenta que no somos frikis, que es que a veces pensamos que somos un poco frikis y son... Yo me daba cuenta que éramos almas templadas, almas cándidas, almas que no éramos almas vacías, completamente vacías, pero que gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo nos ha ido llevando hacia esa conversión y hacia esa verdad, y que realmente nos sentimos muy, muy a gusto. Y a mí me ha descubierto que yo soy Alberto y que Dios me quiere. Y yo a la Virgen y a Dios y a Jesús, sobre todo, lógicamente a nuestro Señor, me di cuenta que Jesús es nuestro Señor, que fue nuestro Redentor, que murió en la cruz por nosotros. Empiezo a entender lo que es el pecado y el sacrificio tan enorme que hizo Jesús por nosotros. Alberto, Catis, nos hemos quedado sin tiempo, pero gracias infinitas por tu testimonio. Estoy segura de que va a hacer muchísimo bien. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Amigos, ¡buah! Es que qué grande es tener una madre. Y alguno dirá, pues, cachis, la mía ha fallecido, hoy no tengo madre. ¿Cómo que no? Tenemos a María, tenemos a nuestra gran madre, que nos coge siempre de la mano, del brazo, a veces de los pelos, porque no somos muy obedientes. Bueno, pues lo que tiene es ser hijos. Pero qué gracia más grande, qué regalo más grande nos ha hecho nuestro padre, de darnos una madre como María. Y qué regalo más grande le ha hecho también Alberto. Así que vamos a dejarnos guiar por la mejor guía que existe, guía con mayúsculas, que es la Virgen María. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.